Buenas noches, estamos con Luis Brandoni. No necesita que digamos quién es, sabemos que es uno de los grandes actores argentinos desde hace muchísimo tiempo, pero sí necesitamos decir qué hizo en los últimos días. Él fue la cara popular más importante en la convocatoria de lo que fue hoy la marcha más importante que se haya hecho de protesta contra el gobierno del presidente Alberto Fernández. Luis, la primera pregunta que te quiero hacer es que consiste en lo siguiente. Hoy hubo una serie de petitorios, reclamos, protestas, pero vos que estuviste en esa marcha, vos que la convocaste, ¿cuál crees que es el núcleo central de la protesta de hoy? Es difícil de responder con certeza la pregunta, pero yo me animaría a decirte que la aspiración que se expresaba en ese canto, en ese grito, en esa marcha, es la de la República Democrática. La República Democrática, con todo lo que ello significa. El respeto por la Constitución Nacional, el respeto por las leyes, el respeto por los ciudadanos. Yo creo que era eso. Hay otros elementos que son opinables, que tienen que ver con la pandemia, que tienen que ver con las retribuciones de los jubilados, tienen que ver con otras muchas cosas, tienen mucho que ver, eso sí tiene peso, el temor a la impunidad, eso sí, que fue un reclamo que se reiteró mucho, pero hay otras muchas cosas que los ciudadanos argentinos se permiten salir a la calle sin temor, con su nombre y apellido, llegado el caso, y decir lo que le parece y por qué están ahí, porque se le pregunta en general por qué razón fueron. Y en ese sentido me parece que por hacer, porque no había una marcha, un porqué, nadie dio un porqué, ningún partido estaba detrás de esto. Las redes se arreglaron desde hace más de 15 días que vienen promocionando este acto. Y la gente decía por muchas cosas, por la República, por la democracia, por la decencia, y la gente salió una vez más de manera, me parece, ejemplar. Por cierto, la mayor parte de la gente que pudo ir con auto fue con auto para evitar aglomeraciones. Creo que la gente se cuidó mucho, fueron todos con sus barbijos, con sus máscaras transparentes, etcétera. Y bueno, por lo menos en Buenos Aires lo que yo sé transcurrió de manera pacífica y emocionante, porque me parece que yo no recuerdo una cosa así. Yo recuerdo de mi vida con un interés particular en la política, recuerdo muchas cosas. Pero el espíritu que yo vengo percibiendo en este último año, 2 años, 4 años, en la sociedad argentina es lo más parecido al 83 que yo recuerdo en mi vida. El 83 era el año que íbamos a salir de la dictadura. De la dictadura, claro. Y había un fervor extraordinario. En ese momento, los partidos políticos eran los que aglutinaban los grupos, por consignas, por los actos. Sí, los grandes finales de campaña. Claro, ¿no? Y había un gran fervor político. Yo no sé qué pasó después, pero la sociedad me parece que se desinteresó un poco, tal vez desilusionada por frustraciones, es posible, pero yo creo que el 2015 significó un comienzo de algo distinto, me parece. Algunas sorpresas, como el triunfo de Cambiemos, sorpresas verdaderas, sorpresas de orden político, como el triunfo de María Eugenia
Vidal en la No, provincia de Buenos Aires, después de 28 años de peronismo, la propia actitud del gobierno por un lado y de la sociedad por otro, que siguió manifestándose, sin duda, y criticando, y lo que le parecía criticable, y ponderando también más tibiamente, porque ese es un poco un estilo nuestro. Pero después las cosas se fueron dando de manera significativa, y hoy hay un fervor por la política, incluso en el mundo universitario, que también se enfrió, ¿no? Bueno, una de las cosas que me decían acá los colegas que fueron a la marcha de hoy es que había mucha gente joven, Claro, de 18, 19, 20, 23 años, claro. y que pedían un país previsible, que le digan qué país va a ser la Argentina para que ellos piensen en quedarse, porque si no se van. Es muy Significa. dramático, ¿no? Sí, ¿Mm? esto a mí personalmente me afecta mucho, personalmente, cuando se vuelve a hablar de me quiero ir de este país de mierda, ¿no? Porque a mí me tocó irme Ujú. eh, Bueno, vos te fuiste exiliado, fue ¿no? lejos de mi voluntad, y es un tema muy delicado que hay que hablarlo con seriedad y preguntarle a los muchachos o a las chicas que lo piensen bien, porque eso tiene un precio. Ujú. Y si no, en un país que tiene tanta inmigración, Claro. lo podemos averiguar fácilmente. Tiene un precio el desarraigo. Pero esto me parece que es importante que la gente se esté interesando en esto y con diversos temas. Me parece que forma parte de un país que quiere, yo creo que es eso, ¿eh? Me parece, que una estabilidad, una cierta seguridad, porque en definitiva nosotros no entendimos, tal vez por el hábito de los grandes caciques o los líderes políticos, que la democracia es épica, hace goles, a menudo necesita los titulares de los diarios, y la verdad que no es épica la Es democracia. aburrida más bien. ¿Eh? Es aburrida más bien. Debería ser aburrida, lo mejor que nos puede Claro. pasar. Que alguien, no sé, pero dice, ¿quién es el ministro de Economía? Dice, no me acuerdo. Había uno, pero esto no puede estar en la tapa de los diarios. Bueno, eso se consiguió, sí, con los militares. Si vos me preguntás a mí quién es el jefe del ejército, no sé. Cosa que a los que hemos vivido antes del 83, sabemos que quien era el jefe del ejército era un cacique importante en la política argentina, ¿no? Eso. Así que, bueno, esto me parece que es permisorio esto, por más que sean muchas las dificultades que tenemos, la verdad que este momento es un momento muy difícil y le tocó al gobierno bailar con la más fea, esto hay que reconocerlo, digamos, no se le están haciendo las cosas muy fáciles, pero no es menos dichoso, por decirlo de algún modo, que la gente no se resigne. La gente nos hemos resignado a muchas cosas. Digo, si ponemos como ejemplo, por ejemplo, que al presidente se le ocurra dictar un indulto, como lo hizo Menem, ¿vos creés que la sociedad se quedaría en su casa? No. No, ya no. No. Y esto es bueno. Ahora, yo vi el video cuando vos hacías la convocatoria los otros días y casi al final te quebraste un poco. Ahora, ¿crees que eso se debe a que vos intuís que las instituciones están en una situación muy precaria? Y sí, y porque yo tengo los años en que en la primaria cantamos Aurora y izamos la bandera, y izar la bandera era importante. Lo digo yo que no pude nunca izar la bandera, porque nunca fui un buen alumno, y mucho menos el mejor. Pero digo, nos inducían de alguna manera en cosas que las hemos mamado de chicos. Yo, a pesar de que no lo he podido ejercer durante mucho tiempo, pero yo cuando fui un alumno de la escuela primaria compraba las estampillas en el correo y lo ponía en mi libreta de ahorro. Había una noción cultural de que el ahorro era bueno para el futuro. Esto, por supuesto, esta noción no existe entre nosotros, se disolvió. No, el dólar es la estampilla ahora. Claro, pero no es lo mismo, parecido, pero no es lo mismo, no es lo mismo.
Para el país no es lo mismo. Digo, los países que están en mejor situación no tienen una moneda, no aspiran a una moneda que no es la propia. Debería ser de otro modo. Esas cosas a mí me sensibilizan mucho, porque creo que son básicas, que hacen a la identidad nuestra. Y la identidad nuestra, nos guste o no nos guste, más allá del psicoanálisis, uno no sabe cómo, ni cuándo, ni cómo fue, pero tiene raíces en el lugar donde nació, ¿no? Entonces, tener como una aspiración el irse de acá, me parece que es una pena terrible, no es bueno para nadie. Ah. Luis, vos que has vivido la política intensamente, te costó el exilio, ¿vos crees que este es el momento más delicado de las instituciones desde el regreso de la democracia, desde Alfonsín? No estoy seguro que sea el momento más difícil. Es un momento complicado, ¿sí? Porque además hay proyectos que están muy lejos de las aspiraciones de la mayoría. Un acto como el de hoy lo demuestra, porque la gente se interesa en temas que antes, la verdad, a los neófitos como yo, que somos millones, nos resultaban muy ajenos. Pero el tema de la reforma de la Constitución y de la reforma de la justicia es un tema que a la gente le inquieta, que no tiene idea, porque no son abogados, están muy lejos de eso, pero les inquieta porque ven ahí eso que reclaman los jóvenes, que es la estabilidad, la seguridad, el imaginar un futuro, si uno pone de sí lo mejor, un futuro posible, pero en la incertidumbre es muy difícil sentirse cómodo o sentirse respaldado. Esto me parece que lo que está en duda en este momento. Y mucho más con esta desgracia que estamos viviendo, que es la pandemia, que hace que la incertidumbre sea una sensación que la tenemos muy presente todos los días. Coincido, porque vos sabés que cuando uno ve que la gente reclama por la reforma judicial, uno dice, pero la reforma judicial es un tema técnico, Sí. que a veces a los periodistas nos cuesta explicar de manera que sea entendible para la gente en qué significa eso. Y sin embargo la sociedad sale, y hoy el principal reclamo ha sido ese precisamente, ¿no? Sí. Y además porque la gente no toleraría una impunidad, no la toleraría, no sé qué se podría hacer, pero se van a manifestar en contra de la impunidad, ¿no? Vos veis una sociedad de pie, entonces, dispuesta Yo creo que sí, a frenar cualquier avasallamiento. A mí me parece, o por lo menos hacerse escuchar, Digo, en Argentina pasaron cosas muy graves, digamos, el indulto de Menem a las juntas militares fue desconocer un episodio extraordinario que reconoció el mundo entero. El juicio a las juntas. El juicio a las juntas, ¿cierto? Lo tiró por la borda. Es más, les dio 11 años de libertad a los que habían sido más gravemente sancionados y a otros que también habían cometido otro tipo de delitos. Y no reaccionó. Y yo creo que hoy la sociedad argentina no lo toleraría tan mansamente. No digo que haya una revolución ni nada por el estilo, pero una resistencia sí a eso. Y a mí me parece que es bueno que pase eso, porque las instituciones y los hombres y mujeres que forman parte, que ejercen esas instituciones, que las ponen en práctica, no son sordos, ni les resbala todo esto. Son permeables a una manifestación monumentalmente alta, importante como fue esta. Bueno, eso es una de las desgracias que tenemos ahora, lo que andamos con un teléfono. Vamos a tratar de disimular esto con la manera que podamos. Y aquí no ha pasado nada. Claro. Decime, vos fuiste uno de los intelectuales que firmó una carta de 150 intelectuales,
un poco reclamando por la cuarentena, por la forma como el gobierno había manejado la pandemia. Yo lo que te quiero preguntar es si vos crees que la pandemia fue un pretexto para que no solo aquí, sino muchos gobiernos del mundo aprovecharan la pandemia, aplicaran la cuarentena y tuvieran más poder que constitucionalmente tienen que tener. ¿Esto vos lo ves así? ¿Este fue el sentido de ese documento? No, te voy a contestar Mm. de otra manera. Si a esos gobiernos que pudieron especular con eso, le dieras elegir si quieren tener la pandemia o no, no creo que alguien diga anticipadamente. No, no, si eso no, prefiere. eso no, pero que la Eso es una cosa que ha caído. Claro, no, no, eso sin duda, pero, No es una, no, pero ya no que es la para tienen, elegir eso. Pero es posible que una vez que cayó, ese gobierno no tiene responsabilidad en eso, en esa desgracia que ha caído, y es posible que pueda especular y sacar alguna ventaja de esa situación anómala. Es posible, pero no es seguro que alguien lo viva como un beneficio. porque este es un debate que se está dando en el mundo, ¿eh? Sí, Donde y hay muchas protestas. Hoy veía protestas en España por la cuarentena, bueno, hay otros países, y siempre la protesta es lo mismo. El gobierno está usando la pandemia para encerrarnos y para quitarnos libertad, ¿no? sí. A lo mejor vos tenés Yo razón. no sé, pero lo cierto es que ayer, vi un video de un señor, de un español, un señor mayor, muy enojado con esto de la cuarentena, y decía, ¿qué es esto que qué nos quieren decir? Entonces daba algunas cifras, el señor debía estar preparado, de cuánta gente había muerto el año anterior de gripe, y eran 400 y pico miles de españoles. Dice, ¿qué nos quieren decir? ¿Por qué el encierro? La gente se muere, y se mueren del corazón tantos miles, y esto. Entonces estaba, digamos, apuntando a que hay una especulación política detrás de una realidad como es esa. Pero yo no estoy seguro que pueda sacar ventaja. En España el gobierno no creo que se vea beneficiado con una especulación de esa naturaleza, y me parece que aquí, por supuesto, tampoco. Yeah. No. Es decir, ¿por qué crees que Cambiemos perdió la elección el año pasado? Porque fue catastrófico el resultado de las PASO. Mm. Si no, no sé si lo hubiera perdido. Pero fue tan escandaloso, digamos, tan escandaloso que hicieron, digamos, las cuentas, las hicieron de tal manera que cometieron errores importantes, porque el que después fue gobernador de la provincia sacó más votos que el candidato a presidente. Digo, alguien se equivocó en las cuentas. Pero fue catastrófico el resultado de las PASO del 19. Con lo cual, el viernes había un país con determinadas expectativas, y el lunes a la mañana se había derrumbado todo. Y yo creo que eso le costó la elección al gobierno. Más allá de que, por supuesto, el gobierno venía padeciendo errores y complicaciones, desde luego que sí. No venía invicto, al contrario. Pero a mí me parece que es eso, porque después la recuperación, digo, el final de la campaña fue una cosa muy espectacular. Esos 30 lugares que recorrió el que era presidente en ese momento, Mauricio Macri, sorprendente, con multitudes. La despedida que se le hizo, esto me lo comentó una periodista española que fue corresponsal aquí del diario ABC, me dijo, yo nunca imaginé ver eso, la Plaza de Mayo llena de gente, fue un 7 de diciembre, despidiendo a un gobierno que había perdido. Digo, pero algo quedó de eso, por eso me parece que las expectativas son justas, son razonables las expectativas que tiene Juntos por el Cambio. A ver, te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con la convivencia, porque a mí me parece que con Alfonsín se vivió un clima de convivencia y de tolerancia, también en algún sentido con Macri.
¿Por qué se perdió esa cultura? ¿Por qué se perdió esa cultura? Porque hay un estilo que tiene el peronismo que le da esa característica. El peronismo necesita, si no lo tiene, necesita crear un enemigo y victimizarse. Esto fue siempre, yo esto lo recuerdo desde que yo era chico y ya tengo 80 años. Así que escuché bastante eso. ¿Por qué no puede? Porque la sociedad es la misma. Digo, la sociedad es la misma. Yo viví durante la dictadura o los distintos gobiernos de facto que padecimos, la grieta no existía. Existían las diferencias, pero era que vos pensabas de una manera, yo otra, teníamos algo en común que era un trabajo, una tarea o lo que fuere, y eso era todo. En todo caso, alguna noche en una sobremesa discutíamos de política, pero lo digo yo, en mi rol de dirigente gremial teníamos compañeros y compañeras que pensaban de una manera muy distinta, muy, muy distinta. Pero estaba por delante la responsabilidad que teníamos. Y después apareció esto, pero yo recuerdo, mi familia también se dividió cuando yo era chico, en el primer gobierno de Perón. Y además, durante el gobierno del doctor Alfonsín, como durante el gobierno del doctor Ilia, como durante el gobierno de Cambiemos Macri, no se habló de victimización de Clemente. Y mirá que eso lo sabrás muy bien vos. A Ilia le dieron para que tuvieran, ¿no? Sí, sí. Un gobierno extraordinario. Sí, sí. Bueno, pero nadie se victimizaba y las cosas funcionaban más o menos bien. Las relaciones, no había temor a la delación, no había libertad de expresión. Digo, Alfonsín, a menos de un mes de asumir la presidencia, mandó a liquidar el ente de calificación cinematográfica, Que era la aplicaba la censura. que era la censura. Claro. De modo que apareció la libertad, siempre el cine padeció un poco más, un poco menos de censura. Es necesario decirlo eso porque hay muchos jóvenes que no saben que en este país hubo un ente que censuraba películas. Claro, no saben. Estuvo hasta el 83. Eso. Hasta el 83. Claro. Sí. Bueno, los jóvenes tampoco saben que al capitán Piluso le sacaron el grado de capitán porque ofendía al ejército. Claro. Y al amigo, a Coquito, el personaje de Coquito, que tenía el uniforme de marinero, le sacaron el uniforme, porque era un agravio a la Armada Argentina. Eso tampoco saben los jóvenes. Y lo peor es que preguntan menos de lo que a mí me gustaría que preguntasen, de cómo fueron aquellos años. Y eso es una responsabilidad nuestra, de los padres, que no les supimos decir a los chicos cuando vino la democracia, que qué suerte tienen ustedes y qué suerte tenemos nosotros los padres, que por ejemplo, cuando lleguen a la universidad, no vamos a estar con el Jesús en la boca por si llegan tarde, si les pasó algo, porque estamos en democracia. Esa es una de las cosas que la sociedad argentina la admitió como si fuera natural, y no era natural. Hacía 53 años que el partido militar gobernaba el país. Que había un partido militar. El partido militar. Claro. ¿Ves? Eso son responsabilidades de los mayores. Claro. ¿Y cómo vivís vos la grieta en un medio como el tuyo, como el mío, donde la grieta pegó mucho? ¿Cómo la vivís vos? A mí, con una enorme tristeza, te digo con toda sinceridad. Con una enorme tristeza, porque yo he perdido amistades de 40, 50 años. Y esos 40 o 50 años o 30 años de amistad no fueron una ficción. Éramos amigos, éramos compañeros de trabajo y amigos. Después pasó a primer plano la camiseta. Esto es lo que yo creo que nos ha hecho mucho daño. Y no es bueno, porque yo en estos últimos años he tenido oportunidad de trabajar con compañeros y compañeras que piensan distinto, que son peronistas o kirchneristas o lo que fuere. Y en el trabajo nos hemos llevado magníficamente bien, con respeto, como fue siempre. Ahora después cada uno por su lado se transforma no en un compañero que piensa distinto, sino en un enemigo. Esto no nos hace bien.
No nos hace bien, porque crispa las cosas y no es bueno. Déjame que te pida una última cosa. Vos que fuiste el que convocaste a la protesta de hoy, ¿qué le decís a... Quiero aclarar, no fui el único. No fuiste el único, pero fue la cara popular que más convocó. ¿Qué le decís a la gente como mensaje del día de hoy que fue a la marcha y que estuvo ahí, inclusive con los riesgos que hay por la pandemia y por todo lo demás? Primero lo felicito, me alegro de que hayan querido participar. Segundo, que no se sientan culpables porque nosotros no fuimos a buscar los contagios, como se dijo en algún zócalo de alguna pantalla de televisión. No, que no sientan ninguna culpa, porque por otra parte, lo que yo tengo como prueba es aquel famoso viernes, ¿te acordás? En que dijeron el viernes se paga, y fue una catástrofe porque dijeron, lo anunció mal el gobierno, porque dijo el viernes se paga, no dijo desde el viernes se paga o a partir del viernes se paga. Y entonces todos los jubilados y todos los centenares de miles de personas que yo después, asustado como todos, porque fue un verdadero estremecimiento, conté los días, a ver a los 14 días si crecía la infección, los afectados. Y la verdad que no pasó eso. Y después vino el 20 de junio, que fue también una manifestación multitudinaria. Sí, sí. Y no afectó Y también el 9 de julio. Y el 9 de julio, y tampoco. Entonces, no sé por qué el gobierno encontró, para ver si podía debilitar la manifestación de hoy, es que éramos los que promovíamos los contagios. No se lo cree nadie. De modo que le digo a esa gente que no crea que fue a contagiar a nadie. Espero que las cosas hayan salido bien, ya lo vamos a saber. Yo creo que fue cuidadosa la gente y que se sienten orgullosos de salir a la calle y decir las cosas sin temor, sin ningún temor. Y eso es bueno para todos. Te agradezco mucho, Luis. Gracias a vos. Ha sido un placer tenerte acá. Gracias a vos. Una pausa y después de la pausa el fiscal Carlos Rívolo. Auspician desde el llano. Banco Ciudad te quiere ver crecer. El petróleo está presente en nuestro entorno diario, no solo en los combustibles y el asfalto, también en plásticos, solventes, pinturas y hasta en ciertos cosméticos. Adrián Mercado te invita a Expo Capipe Virtual 2020 para conocer más sobre energía, gas y petróleo. Del 10 al 20 de septiembre, la primera exposición 3D del sector petroenergético. Auspicia Adrián Mercado. Biox, desinfectante eficaz para la prevención del coronavirus. Biogénesis Bagó. Excelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Excelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como les anticipé, estoy con el fiscal Carlos Rívolo, que es el presidente de la Asociación de Fiscales, votado por todos sus colegas para tener ese cargo de representación. Y lo primero que quiero preguntarle, doctor, es que hoy había muchos carteles y declaraciones, según me cuentan los colegas que estuvieron ahí, de protesta por la reforma judicial. Ahora, la verdad que la reforma judicial, como usted bien sabe, es una cuestión técnica que es difícil de explicar. Ahora, ¿qué cree que la gente vio en esa reforma judicial como para que haya sido el elemento disparador de hoy? Digo disparador porque después se sumaron otros temas, pero el elemento disparador de hoy. Yo creo que inicialmente vio tal vez lo mismo que vimos nosotros y que
no quiero decir lo suplicábamos, pero lo requerimos, lo pedimos inoficiosamente, oficialmente, que es participar anteriormente. Participar. Es obvio que la gente participa a través de sus representantes, pero lo que vio es que una reforma judicial, una supuesta reforma judicial, que llegó sin ningún tipo de consenso, que llegó muy discutida, que es llamativo, usted tiene razón que es muy técnico, pero el Senado le abre el juego a una serie de expositores donde desde los más distintos sectores coincidimos en que está mal articulada. Yo no quiero meterme concretamente, y lo pensé durante mucho tiempo, vinculado al momento, porque que lo discuta la política el tema del momento. Pareciera no serlo, no puedo no dejar de decirlo. Pareciera no ser el momento exactamente para discutir esto, pero sería el momento ideal para haber discutido con consenso, porque lo que primero reconocimos, creo que el 100%, y calculo que mañana martes va a pasar lo mismo, que hace falta una reforma de la justicia, federal y entera. Hace falta una reforma, es cierto, es una materia... ¿Pero es esta reforma? No, claramente esta reforma no lo es. ¿Es aumentando jueces? Yo lo que mencioné en el Senado y sigo sosteniendo que es una especie de superpoblación de jueces que en materia penal no se comprende. Es muy bueno lo que ha pasado, lo que ha trascendido hoy. Los gobernadores estarían pidiendo, con bastante razón, que quieren cámaras federales en sus propias provincias. Por ejemplo, Santiago del Estero no tiene cámara federal, tiene que ir a la Cámara Federal de Tucumán. Tierra del Fuego no tiene cámara federal, tiene que ir a Comodoro Rivadavia. Para un sistema acusatorio, que esas cámaras van a tener que controlar... Recordemos que el sistema acusatorio es que le da más poder en a los fiscales, y esas cámaras van a actuar como una especie de control, para tratar de ser lo menos técnico posible. Se necesita una proximidad. Y los gobernadores diciendo, soy una provincia, soy un estado federal, a esta altura de los acontecimientos, necesito mis propios órganos acá. Ahora, esto que tiene mucho desierto para la provincia que fuere, se transforma en una moneda de cambio en términos de voy a obtener los votos, en términos de obtener, por ejemplo, esta consideración o modificar el número de fiscales. ¿Qué fue lo que fuimos e hicimos? A ver, ¿por qué la falta de consenso? Por este sistema acusatorio que usted explicó, el poder de la investigación a nosotros. Y quiero borrar la palabra poder, porque hay una cosa que subyace detrás de toda esta reforma que es se licúa el poder de los jueces. El poder de los jueces no se va a licuar. Nunca. Lo que se acaba de hacer es amplificarse. Por suerte el poder de los jueces en este país nunca se va a licuar, porque la realidad es que es un poder que le pone un cortapisa absolutamente a los otros dos, como en cualquier otro lugar del mundo. Más allá, obviamente, la Corte como último intérprete de la Constitución, con lo cual esto no se puede permitir, que los jueces se transformen en títeres desde ningún punto de vista. Los fiscales lo que vamos a tener es concretamente un sistema más claro. Vamos a ser los que nos encargamos concretamente de la carga de la prueba y la formulación de la acusación. Y ya no tenemos más al juez instructor. Ese es el sistema. Ahora, esta reforma viene a poner un número de gente sin un estudio que nosotros hayamos visto. Es más, dijimos que era hasta absurdo. 46 jueces federales en la ciudad de Buenos Aires, más 35 fiscales. Si yo tomo el número de causas al día de hoy que entraron el año pasado en la justicia federal, más la justicia penal económico, voy a tener 332 causas al año. Una capacidad ociosa monumental, porque el sistema acusatorio además tiene salidas alternativas de los conflictos, con lo cual muchas se van a ir por ese lugar. No tiene sentido. No tiene sentido. Y aparte de hablar de esto, vuelvo a decirlo, de licuar, lo que se va a crear son 46 jueces federales en la ciudad de Buenos Aires, que obviamente, históricamente, desde el principio del siglo es caja de resonancia de cualquier cuestión. Claro, porque además son los que tratan los temas del gobierno nacional, corrupción, todo lo que sea, digamos, básicamente, lo que sea delitos del gobierno nacional. Claramente, y aparte, a ver, y cuestiones aduaneras medianamente complicadas, temas de contrabando de narcotráfico. La justicia penal económica tiene una especialidad enorme. No es cierto a esta altura de los acontecimientos, como alguien ha dicho, somos abogados, salimos de todo. Mire, Joaquín, los últimos abogados que salimos de la Universidad de Buenos Aires sin una orientación, yo creo que ya lleva más de 20 años.
Ahora se sale con una orientación. Claro. Y después uno se especializa. Y es más, tenemos fiscalías especializadas en temas coyunturales que van dando una mano. Hasta hace mucho no existía la Fiscalía de Cibercrimen. Hoy existe. En un momento fue la Fiscalía Tributaria. Siempre va a existir la Fiscalía vinculada con temas de lesa humanidad, porque es una condición que difícilmente se agote hasta un momento de la historia. Entonces, es como que esto va absolutamente a contramano, a juntar a todos con una, creo yo, falacia de licuar poder que lo único que va a hacer es concentrarlo más todavía, sin ningún tipo de sentido. Hay una ofensiva contra el Procurador General, que es el jefe de los fiscales, el doctor Eduardo Casal. ¿Usted cree que hay una motivación política ahí detrás de eso? No veo ninguna otra. Primero lamentamos muchísimo los fiscales la falta de destreza de la política del gobierno anterior y del actual en poder llegar a poner un procurador, a ponerse de acuerdo. Claro, porque Casal es un hombre de carrera que llegó ahí y está interinamente ahí. Para explicarle a la gente, el procurador general es la persona que dicta la política criminal del Estado, al margen de los temas no penales también, pero fundamentalmente dirige la política criminal del Estado. No es cualquier persona, es la cabeza de todos los fiscales. De casi un cuarto poder del Estado. Para la Constitución Nacional, por más que algunos lo discutan, y por suerte para una profesional que usted conoce, como la doctora María Angélica Gelli, fundamentalmente somos la cuarta autoridad de gobierno del Estado. Con lo cual, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, integramos un cuarto poder del Estado. No es un personaje menor. Por eso, obviamente, se requiere los 2/3 para que sea designado. 2/3 que se quieren poner en juego ahora. Hay ciertas y determinadas negociaciones para tratar de cambiar la ley de Ministerio Público, que es una ley muy importante, es una ley que directamente reglamenta la Constitución. Para sacar los 2/3. Para sacar los 2/3 y hacerlo por simple mayoría. Lo cual realmente, para decirlo rápidamente, le baja el precio al procurador y a la totalidad de los fiscales muchísimo. Porque el punto sería, lo nombramos fácil, pero le vamos a dar una salida de 2/3. Hasta políticamente suena como absurdo. Pero el punto tiene que ver con la institucionalidad. Y lo que tiene que ver concretamente con Eduardo Casal está ahí porque lo manda la ley. No porque alguien lo puso, alguien lo nombró. No porque lo puso Macri, porque él asumió en la época de Macri. Renuncia a la doctora Gils Carbó y asume él como procurador más antiguo. Porque la nueva ley de Ministerio Público, que dice que lo tiene que reemplazar un fiscal de distrito, no existen al día de hoy fiscales de distrito designados de manera regular. No hay ninguno. El único que hay es subrogante y está en Salta. Con lo cual, se atiende a la vieja ley, lo mismo que hacía la doctora Gils Carbó cuando se iba de licencia, que lo dejaba el doctor Casal. Ahora, ¿cuál es el punto? No lo quieren por X cantidad de razones que tratan de buscar en qué lugar cometió irregularidades, porque ilegalidades seguro que no hay. Entonces, hasta el punto de hoy, que nos acabamos de enterar recién, mañana en el Senado se trataría de votar un proyecto por el cual el representante del Senado, que juró el año pasado, el doctor Mario Laporta, hay un proyecto presentado por el senador Mayans y por la senadora Anabel Fernández Sagasti para Son Cristina Kirchner. quitarlo del jurado de enjuiciamiento de los fiscales. Todo lo cual obviamente no podemos interpretar de ninguna otra manera que después no vayan a buscar a alguien con imparcialidad en términos de integrarlo. Y por lo menos empezar a tener un escenario no solo para Casal, sino para muchísimos fiscales en términos en los cuales le quieran iniciar juicio político. Tenga en cuenta, Joaquín, que hasta el día de hoy el jurado de enjuiciamiento de los fiscales, tanto como los concursos, se vienen manejando muy bien. Se vienen manejando en términos realmente de no hay conflictos institucionales, la política realmente no tenía direccionado hacia allí su objetivo en términos de captación. Ahora, ¿qué va a pasar? Y esto es obvio. Nos van a dar el manejo de la investigación. ¿Nos van a dar el manejo de la investigación con una institución renga? No, de esta manera no lo vamos a querer. De esta manera no lo vamos a aceptar y lo vamos a pelear absolutamente en todo tipo de tribunal cuando quieran cortarnos de alguna manera lo que nos corresponde por legalidad y por la Constitución Nacional. Doctor, ¿usted tiene una opinión sobre la ampliación de la Corte? Si es conveniente conservar esta Corte, si es conveniente ampliarla. Me quedo con la primera opinión del presidente de la Nación. Que dijo que
Que me le parece gustaba que la que Corte. me parece que la Corte, y creo que yo lo he dicho públicamente, no hay que tocarla más. Con la Corte podemos discutir algunas cosas. ¿Hay que fijarle plazos? Podemos revisar eso. Debería haber una ley del precedente. ¿Qué es lo que implica? Lo que dice la Corte en realidad tiñe y derrama sobre todo el resto de los tribunales, porque ese es el sentido de la Corte. Pero muchas veces tenemos esta condición que le criticamos a la Corte desde el propio Estado, desde el propio Ejecutivo, que tiene infinidad de casos, que es lenta. Ahora, ¿quién es el principal o uno de los grandes apeladores hacia la Corte, por ejemplo, en temas previsionales? El propio Estado. Entonces, cuando la Corte ha publicitado esto, decimos, bueno, pero ya dijo la Corte que a los jubilados X, en tal caso hay que pagarles de una buena santa vez por todas. Y si todos los casos son iguales, bueno, terminen haciendo caso, no recurran a la Corte permanentemente. Y después hay explicaciones mucho más técnicas, que es lo que pretendemos en nuestra Corte. Nuestra Corte siempre ha sido un tribunal constitucional, se va a fijar materia por materia, civil, comercial, laboral, penal, federal, derecho provincial, cuando le toca actuar, las cuestiones constitucionales. Con lo cual, para un país, en términos de la cantidad de habitantes que tiene y los conflictos que le podrían llegar, perfectamente la Corte puede funcionar con este tema. Me parece que estos intentos en estos jóvenes años de democracia continua, de volver a modificar la Corte, en búsqueda de la Corte que convenga, si desde la última reforma todos coincidimos que fue lo que mejor se hizo. Realmente fue un gran decreto el del presidente Néstor Kirchner en términos de decir cómo se elige la Corte y qué tamiz van a tener que pasar para ser estas 5 personas cortesanas o cortesanos. Me parece que es de la mejor manera volver una vez más a manipular este tema de la Corte con, vuelvo a decirle, todo esto que se va dando alrededor. Una reforma que no le termina de cerrar ni siquiera a los que piensan de la misma manera que el gobierno en muchas cuestiones de índole de filosofía política, que no le cierra a la gente. A nosotros, que estamos a favor del sistema y que el sistema se acelere, decimos, miren, de esta forma tiramos para atrás. La realidad empantana aún más las cuestiones. Gracias, doctor, le agradezco muchísimo. No, gracias a usted. Una pausa. Auspician desde el llano. En tiempos de vacilación y ansiedad, la tendencia natural sería esperar. A medida que el contexto evoluciona, surgen nuevos desafíos y oportunidades. Por eso, renová y comprá activos con el especialista. Conectate con Adrián Mercado Subastas Online. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Donde más golpea la pandemia, Cáritas se organiza para estar más cerca y seguir dando respuesta. Tu aporte es necesario. En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva. Instalamos 47 camas aisladas. Armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas en centros de baja complejidad. Seguimos trabajando para cuidarte. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Bien, yo creo que hay un consenso en que las manifestaciones, la protesta de hoy, los banderazos, como le quieran llamar, han sido los más importantes de los 3 que ya hubo
contra el gobierno del presidente Alberto Fernández. Fue el primero el 20 de junio, por el caso Vicentín, el segundo el 9 de julio, donde se mezclaron otros temas, pero también estaba el caso Vicentín, y el tercero el 17 de agosto, hoy, por muchos temas, pero creo que el tema fundamental, el tema central, fue el de la reforma judicial, que es muy difícil explicar por qué la gente protesta por una reforma tan técnica, que se explica de manera técnica porque necesariamente es técnica, necesariamente es difícil de explicar y es difícil de entender para los que no son abogados, para los que no son especialistas en el tema. Y sin embargo la gente, yo creo que descubrió el objetivo final de eso que se llama gran reforma judicial, que es la impunidad de los funcionarios kirchneristas que ya salieron en libertad, la impunidad de señores como Cristóbal López, que han conseguido una virtual amnistía. Todas las causas que tenían por defraudación al Estado desaparecieron con la ley esta de la moratoria fiscal. Van a poder pagar lo que defraudaron al Estado en planes de largas cuotas. Creo que todas estas arbitrariedades, estas cosas, son las que provocan en la sociedad una reacción muy importante, y sobre todo cuando se ve salir de la cárcel a señor Julio De Vido, a todo esto, falta solamente Ricardo Jaime y José López, que revoleaba las bolsas con millones de dólares en un convento en la provincia de Buenos Aires, para que ya completemos la lista. Son los únicos dos que quedan presos. En esto se mezcla también la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que la Corte Suprema de Justicia debe estar sorprendida de que haya manifestantes que pidan por los jueces de la Corte Suprema. Pero realmente lo que se entiende ahí, más allá de que muchos miembros de la Corte Suprema no son conocidos, es que cuando se quiere meter mano en la Corte Suprema de Justicia, se quiere meter mano en una instancia judicial que va a terminar resolviendo todas las causas de Cristina Kirchner, todas las causas. Las que se hayan condenado o no se hayan condenado, las que hayan absuelto también, todas las causas, las casi 20 causas, la mayoría de ellas por hechos de corrupción, van a terminar algún día en la Corte Suprema de Justicia. Es decir, que creo que, digamos, para ponerlo en palabras sencillas, lo que la gente vio en esta ampulosa propuesta de reforma judicial es que había un intento de impunidad y también de venganza. No nos olvidemos que la vicepresidenta Cristina Kirchner y su familia están convencidos que la justicia investigó a los Kirchner por orden de Mauricio Macri. La verdad que esto ni siquiera es coherente con la realidad. Muchas de las causas contra Cristina Kirchner comenzaron cuando Cristina Kirchner era vicepresidenta, era presidenta de la Nación. Más aún, hubo allanamientos del juez Bonadío a los hoteles de Cristina Kirchner en el Calafate cuando ella era presidenta de la Nación. Así que no sé dónde puede estar la orden de Mauricio Macri, pero hay un espíritu no solo de impunidad para ellos, sino también de venganzas con lo que supuestamente dieron la orden contra ellos. Esto no tiene dueño. La verdad que la protesta de hoy no tiene dueño. De hecho, la oposición tuvo expresiones muy distintas. Hubo quienes apoyaron, como Patricia Bullrich, y hubo quienes la criticaron, como Horacio Rodríguez Larreta, como Gerardo Morales. Bueno, tendrán sus razones, ellos son gobernadores, son personas que tienen que manejar administraciones, son los que tienen que dar explicaciones por la pandemia, por la cuarentena, tal vez hayan tenido miedo por eso, pero lo cierto es que en la oposición, si pensamos que la oposición más importante, como lo es Cambiemos, entonces estaba dividida. Lo de hoy no tuvo dueño. Como no tuvo dueño, no tuvieron dueño las últimas manifestaciones. Vamos, no hubo dueño. Lo que sí hay, me parece, es una idea, una noción de libertad que la sociedad argentina ha decidido agarrar, aferrarse a ella y no permitir que se la quiten.
me parecería un error de parte del presidente Alberto Fernández si ignora estos movimientos de un sector importante de la sociedad. Chau, hasta el lunes.